Dios. ¿Cuántos para Dios pueden decir un fuerte amén? Para Dios ese fuerte aleluya. Pues a Dios damos gracias, Iglesia del Señor, por esta primera parte de culto, donde Jehová Dios nos está bendiciendo. Como veis, Iglesia del Señor, hemos hecho la primera parte de culto más pequeña, más corta, porque luego tendremos una pequeña administración. La presentación de nuestra pequeña Aitana, gloria a Dios. Pero no obstante, Iglesia del Señor, quiero tomarme 15 minutos para poder administrar una palabra de parte de Dios. Es una pequeña reflexión muy sencilla, donde espero, Iglesia del Señor, hacerte bien por medio de la palabra. Miren, estos días, mientras meditaba en su palabra, el que poder predicaros hoy, el Espíritu de Dios depositó en mi corazón, gloria a Dios, un mensaje. Y bajo la iluminación de la palabra, sentí una voz clara, fuerte y contundente. Aquel mensaje que Dios depositó en mi alma y en mi corazón fue como un trueno en el medio del silencio, como un relámpago en el medio de una noche oscura. Y el mensaje que Dios depositó en mi corazón hace cuestión de unos días para el día de hoy fue el siguiente: yo sigo contando contigo. Lo voy a volver a repetir, Iglesia del Señor. Dios sigue contando con nosotros. Esta será la reflexión o el tema de la palabra que hoy vamos a administrar. Dios sigue contando contigo. Pero antes de seguir hacia adelante, me gustaría que hicieras junto conmigo un pequeño ejercicio mental. Me gustaría en esta tarde que detuvieras por un momento todo pensamiento negativo que intenta levantar murallas dentro de ti. Me gustaría en esta tarde que silenciara cada mentira que el enemigo ha intentado sembrar en tu mente y en tu corazón. Me gustaría en esta tarde de que usted desmantelara cada argumento que intente sembrar dudas en tu identidad. Escuchen bien, jóvenes. Gloria a Dios. No escuchen las mentiras del enemigo, que solo intentan envenenar tu alma y apagar tu espíritu. No permitas que nadie ni nadie robe tu paz y apague, gloria a Dios, tu fe e intoxique tu alma. No escuches los susurros del enemigo. ¿Cuántas veces te dicen no eres suficiente? No tienes lo que se necesita. Tú para el evangelio no sirves. Tú no aportas. Para los demás tú no eres importante. No vales. ¿Para qué bajar el culto? Reprendo hoy, en el nombre de Jesús, ay Padre, toda voz que intente desanimarte, todo dardo que el enemigo ha intentado hacerte creer sus mentiras. Hay una verdad poderosa, hay una verdad eterna, una verdad que retumba en los cielos y sacude las puertas del infierno. Hoy, el caballero de la cruz, el león de la tribu de Judá, el alfa, el omega, el principio, el fin, el verbo hecho carne, el consejero fiel, el santo de Israel, el cordero inmolado, el rey de reyes, el señor de señores, el que camina sobre las aguas. Hoy te dice: yo soy quien cuento contigo. Dios cuenta contigo, ay Padre. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Dios todavía sigue contando contigo. La pregunta es: ¿cuántos desean que Dios cuente con ellos? Levanta tu mano. Ahora levanta tu mano.
alegría que deseamos que Dios cuente con nosotros. Pero voy a formular otra pregunta. Y esta ya no me la respondas a la ligera, porque esta pregunta va más allá de una emoción momentánea. Esta pregunta es una pregunta de confrontación, una pregunta que va a sacudir tu alma y tu espíritu. La pregunta es: ¿quiénes están dispuestos a pagar el precio para que Dios cuente con ellos? ¿Hasta dónde estás dispuesto a obedecer si Dios te llama? Miren, he podido ver que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, yo veo a un Dios, gloria a Dios, que llama, a un Dios que escoge, a un Dios que envía, no porque Dios lo necesite, sino porque Dios quiere compartir su obra con nosotros. Y así lo hizo el Señor Lois. Y Dios llamó a Noé para preservar la vida. Y Dios llamó a Abraham para levantar a una nación. Y Dios llamó a Moisés para poder liberar a su pueblo. Y Dios llamó a una Esther para interceder por su generación. Y Dios llamó a los discípulos para extender el mensaje del reino. Pero escuchen bien, ninguno de estos no fue usado sin que antes primero tuvieran que renunciar. Tuvieron que pagar un precio. Porque atención a lo que os voy a decir, Dios no usa a cualquiera. Dios no usa a los que quieren seguir igual, sino a los que están dispuestos a ser transformados por medio del Espíritu de su palabra. Muchos quieren, muchos desean que Dios cuente con ellos. Quieren la bendición, quieren la gloria, pero nadie quiere el compromiso de pagar el precio. La pregunta es: ¿estás dispuesto a dejar de lo tuyo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Cueste lo que te cueste. Porque te voy a decir algo: eso lo hizo Cristo por usted. Él perdió de lo suyo por usted. Él dejó el cielo, gloria a Dios, por usted. Miren, si hoy Lois levantáramos una voz en la calle y preguntáramos a la gente de la calle cuántos estarían dispuestos a perder de lo suyo, cuántos estarían dispuestos a renunciar a hábitos, a sus estilos de vida, cuántos estarían dispuestos a dejar pecados ocultos, a abandonar vicios, a abandonar negocios ilícitos, apartarse de todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Cuántos estarían dispuestos? Entre muchos serían muy pocos. Porque nadie, gloria a Dios, quiere perder de lo suyo. Por eso, gloria a Dios, iglesia del Señor, a veces la gente no se convierte. A veces la gente no viene a los pies de Cristo porque no quieren pagar un precio, no quieren abandonar sus vicios, no quieren renunciar a sus estilos de vida, se oponen a dejar pecados ocultos, no están dispuestos a abandonar aquello que a Dios no le agrada. Y yo creo, iglesia del Señor y Padre, que no hay una mayor bendición que esta, y es que Dios cuente contigo. Que Dios cuente contigo. Miren, cuando yo acepté al Señor tenía 13 años. Y con 16 años Dios ya me llamaba al ministerio. Pero para poder llegar hoy hasta aquí, yo he tenido que pagar
tenido alguien con quien contar para deshacer las obras del demonio, pero el diablo, que Jehová Dios lo reprenda, también él. Santo eres Jesús. Sí, porque cuando no había gente en la tierra, ¿qué hizo el diablo? ¿Qué hizo? Contó con una serpiente. Gloria a Dios. Y dijo Satanás, a ver si por medio de la serpiente, a ver si engaño a Eva. Y así lo hizo. Y Satanás contó con una serpiente para caer, gloria a Dios, a una Adán y a una Eva. Luego más tarde, Satanás, que Jehová Dios lo reprenda, contó con un Caín para matar a un Abel. Aleluya. Satanás contó con un Caín para que hubiera el primer homicidio, gloria a Dios, en la tierra. Y así lo hizo. Y Caín, influenciado por Satanás, mató a su hermano Abel. Luego más tarde, Satanás contó con las hijas de los hombres para poder rebajar la calidad de los hijos de Dios. Génesis capítulo 6. Luego más tarde, Satanás contó con los cananeos, con los jebuseos, con los eteos, con los hebeos, con todos aquellos terminados eneos para derrotar y destruir el pueblo de Israel. Luego más tarde, el diablo contó con el pueblo de Filistea, con los amalecitas, contó con los moabitas. Luego contó Satanás con el pueblo babilónico, con el imperio de los medas, con el imperio de los persas, con el imperio de los griegos, con el imperio, gloria a Dios, de Roma. Porque lo que pretendía Satanás era destruir el plan de Dios. Pero atención, porque si el diablo, que Jehová Dios lo reprenda, ha tenido alguien con quien contar para destruir y para desbaratar la obra de Dios, Dios también no podía ser de menos. Y Dios siempre en su historia ha tenido a alguien para poder desbaratar las obras de las tinieblas. Y Dios contó con Adán, Lois. Aunque es verdad que Adán la mandó, pero Dios contó con Adán. Y murió Adán. Y Dios contó con el hijo de Adán llamado Seth. Y murió Seth. Y Dios contó con su hijo llamado Enos. Y murió Enos. Y Dios contó con el hijo de Enos llamado Enoch, aquel hombre que desapareció porque se lo llevó Dios. Y de la simiente de Enoch, Dios contó con la simiente más anciana de toda la tierra, con Matusalén. Y de aquel Matusalén, Dios contó con Noé. Y de aquel Noé, Dios contó con Seth. Y de aquel Seth, Dios contó con Asaphat. Y de aquel Asaphat, Dios contó con el pueblo hebreo. Y de los hebreos, Dios contó, gloria a Dios, con Taré. Y de Taré, Dios contó con Abraham. Y de Abraham, Dios contó con Isaac. Y con Isaac, Dios contó con Jacob. Y de Jacob, Dios contó con las 12 tribus de Israel. Con Rubén, con Estefaní, con Judá, con Zabulón. Porque Dios siempre en la historia ha tenido gente para poder destruir las obras del enemigo. Y Dios contó con los jueces de Israel. Dios contó, escuchen, con Otoniel. Contó con un Sansón. Contó con un hombre llamado Tola. Llamó con un hombre, escuchen, llamado Gedeón. Contó con Débora. Y así con los 12 jueces del pueblo de Israel. Pero fallecieron los jueces. Pero Dios contó con los profetas de Israel. Y Dios contó con Eliseo, con Elías, con Isaías, con Ezequiel, el padre, con Jeremías, con Daniel, con Habacuc, con Joel, con Amós, con Malaquías, con Zacarías, con Oseas, con
voz como de trueno. Era la voz de su Hijo, llamado Jesucristo, quien levantando la voz decía: Padre, aunque es cierto que en la tierra no tienes a nadie, pero cuenta conmigo, yo iré y salvaré a la humanidad. Ese fuerte aplauso para Dios. Y Dios contó con Jesús. Y dice la palabra, jóvenes que me escuchas, Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no crea, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice el libro de los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 6 al 11, dice: el cual siendo forma de Dios, ay Padre, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios contó con Jesús. Y de aquí Jesús, Dios contó con los 12 apóstoles. Y escuchen bien, en todos los tiempos marianos, Dios siempre ha tenido gente con que contar para destruir las obras del enemigo. Hoy iglesia del Señor, hoy no está David, hoy ya no está Salomón. Hoy no es el tiempo de Pablo, ni el tiempo de Timoteo, ni el tiempo, gloria a Dios, de Aquila y Priscila. No es el tiempo de Martín Lutero, no es el tiempo de Atanasio de Alejandría, Padre. Hoy es el tiempo de la iglesia de Orizaba. Hoy es nuestra época, hoy es nuestro momento, hoy es nuestra década, hoy es nuestro siglo. Y hoy Dios te dice: jóvenes, yo quiero contar contigo. Dios quiere contar contigo, ay Padre. Dios quiere contar contigo. Dios quiere contar contigo. Pero para que Dios cuente contigo, ya termino, tienes que pagar un precio. Un precio que necesitas fuerza. Porque escúcheme bien, Dios prefiere contar con un asno antes que contar con un profeta lucroso llamado Balaam. Y Dios contó con un asno, y dice la palabra, y el asno habló. Dios prefiere contar con un gusano y con una calabacera antes que un profeta medio loco llamado Jonás. Dios prefiere contar con un pez grande antes que un profeta rebelde. Dios prefiere contar con un gallo antes que un Pedro que lo niegue. Y Jesús dijo: y si yo no puedo contar con estos, contaré con las piedras para que ellas me clamen. Pero hoy le vamos a decir a Dios: no cuentes con los asnos, ni tampoco con el gusano, ni tampoco con la calabacera. No cuentes con el gallo y mucho menos con la ballena. No cuentes con las piedras, cuenta con la iglesia de Orizaba. Cuenta conmigo, cuenta con nosotros. Esto lo notaba hoy por la tarde. Posiblemente os digas: pastor,
no soy digno. Gloria. Lo puedo decir. Voy para 9 meses, ¿eh? Y escuchen, te di mi palabra de honor, que hasta que yo aquí haga el año, de aquí yo no me voy. Y escuchen, cuando pase el año, Dios dirá. Escuchen, Dios no llama a los perfectos. Él perfecciona a los que Dios llama. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de la tierra. Escuchen, Dios escogió a un Jacob, a pesar de que su nombre significaba un engañador. Dios escogió a un Jacob, a pesar de que Jacob era un leproso, un tramposo. Gloria a Dios. Dios escogió a un Pedro, a pesar de que tenía un carácter fuerte y un temperamento muy fuerte. Dios escogió a un David, a pesar, perdonen la expresión, a pesar de caer en adulterio. Dios contó con un David. Y Dios contó con un Noé, a pesar de que Noé se embriagó. Y Dios contó con un Jonás, a pesar de que Jonás huyó de la presencia de Dios. Y Dios escogió y contó con Saulo de Tarso, a pesar de que Saulo de Tarso era un perseguidor de la obra primitiva. Y Dios escogió a una Miriam, a pesar de ser una mujer chismosa. Os he cogido los aliantos. Amén. Dios escogió a una Miriam, a pesar de ser una criticona, para ser profeta en el medio del pueblo. Y Dios escogió a un Moisés, a pesar de ser un tartamudo temeroso. Y Dios escogió a un Zaqueo, a pesar de ser un hombre de baja estatura. Y Dios escogió a un Abraham, a pesar de ser una persona anciana, gloria a Dios, y sin fuerzas. La pregunta es ahora, ¿cuál será ahora tu excusa? Gloria a Dios. ¿Cuál va a ser ahora tu argumento para que Dios no cuente contigo? Porque Dios no busca capacidades, Dios busca corazones disponibles. Si Dios pudo con ellos, créetelo que Dios también contará contigo. Posiblemente digas, pastor, es que he caído, que le he vuelto a mandar, pastor. ¿Y quién no ha caído? Porque no te creas, gloria a Dios, que todos los que venimos al culto somos supermanes, que todos cometemos errores, gloria a Dios, que todos tenemos faltas, soy Padre. Pero escuchen, solo los que se levantan con fe después de haber caído son los que Dios usará con propósito. De valientes es, a pesar de todo, levantarse de nuevo. El secreto del evangelio, Lois, es caerse 7 veces, pero levantarse 8. Escuchen, jóvenes que me escucháis, caerse es parte del camino. ¿Cuál será mi excusa? Escuchen, que apenas sabes orar, que apenas sabes hablar en el espíritu, en la oración. Tranquilo, porque Moisés tampoco lo sabía, pero Dios puso su palabra en su boca. ¿Que tienes miedo? Tranquilo, que Jeremías también lo tuvo. ¿Que te sientes indigno? Tranquilo, porque un profeta llamado Isaías dijo: soy hombre de labios impuros, y aún así dice la palabra, vio la gloria de Dios. ¿Cuál es mi excusa? Mi pasado. Lo que te impide acercarte a Cristo es tu pasado. Tu pasado lo clavó Cristo en la cruz. Tu pasado lo clavó Cristo en la cruz.
Hasta aquí la palabra del Señor. Llévate esta palabra para casa. Jóvenes que me escucháis, jovencitas de Dios, Dios quiere contar contigo. Dale ese fuerte aplauso para Dios. Aleluya. Bueno, pues como bien sabéis, hoy tenemos